Lo enviaron por los grupos, pero también lo tenemos aquí. Antídoto para el alma. Qué miedo, ¿verdad? Hay un preparado, que es el antídoto, y una jeringa. Bueno, yo soy médico, ya lo saben, y me gusta pinchar bastante, pero tengo un pavor a la hora de que me tengan que pinchar a mí. Pero a veces es necesario, definitivamente. No, bueno, un sufrimiento pasajero para traer una sanidad. Y cuando hablamos de antídoto, ¿a usted qué le llega a la mente? Un antídoto puede ser ¿qué? Una cura, medicamento, un remedio. Exactamente, pero para que a usted le den un antídoto, una cura, tiene que haber algo antes, ¿no? Tiene que estar enfermo, tiene que estar intoxicado, tiene que tener una intoxicación. Y es lo que yo quiero definir antes de entrar al tema. ¿Qué es un tóxico? Un veneno. Pensé que alguien iba a decir el novio o la novia, pero no. El ex, un tóxico, el ex. Tóxico es algo venenoso o que puede causar trastorno o la muerte a consecuencia de las lesiones debidas a un efecto químico. La intoxicación es un conjunto de síntomas y signos derivados de la acción de un tóxico. Cuando nosotros, por muchas ocasiones, o sea, estamos pequeños y siempre estamos pendientes de que, si somos los padres, estamos pendientes de que los chicos no tomen la lejía, no tomen esos productos que son tóxicos, finalmente, porque pueden ingerirlo, pueden tomar y llegar a la muerte. Así, y ha pasado. De hecho, en mi casa hay una historia de mi madre. Antes se ponía la lejía, venía, pues eso como ahora en botes, y antes la usaban para el agua. Cuando se terminaba la lejía, la lavaban bien y la ponían en el frigo con agua. Pues estaba la lejía a la mano y mi madre de pequeña, pues sí que se dio un trago de lejía. Y de hecho todavía tiene consecuencias porque tiene acalasia, que es como un estrechamiento del canal, de uno de los canales del esófago. Y bueno, le ha traído consecuencias, sobre todo a la hora de la deglución, de la digestión. Y así podemos nombrar un montón de situaciones en las que podemos intoxicarnos. Hemos visto tantas muertes por intoxicación por dióxido de carbono, donde se quedan las personas dentro del coche en un lugar cerrado y ese dióxido de carbono comienza a producir en nuestro organismo una muerte silente, porque lo que hace es que adormece, te anestesia y te quedas dormido y finalmente mueres por la intoxicación. Y así muchas cosas más pueden provocar intoxicación en nuestra vida. Pero en esta mañana queremos hablar de algo más allá de lo físico, pero que puede llegar a afectar incluso nuestro cuerpo. Y yo quiero que vayan conmigo a Mateo 18. Vamos a leer una historia que la he leído por muchas ocasiones y que la he analizado con mi propia persona, con otras personas y veo que muchas veces llegamos a estar como en parte de esta historia. Mateo 18, vamos a leer del 21 al 35 y yo voy a leer la versión de Palabra de Dios para Todos. Si usted quiere la puede marcar en su Biblia, en su móvil, en su tablet, donde la tenga, porque es una historia para reflexionar continuamente. Y dice así: entonces Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal?
¿Debo perdonarlo aún así si peca contra mí hasta 7 veces? Jesús le dijo, no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces. Qué interesante, vamos a dejarlo ahí. Qué interesante pregunta la de Pedro. Pregunta que desde pequeño venimos haciendo a los padres, porque cuando estamos riñendo con nuestro hermano y nuestros padres intervienen en la riña, estamos cuestionando, pero si me hizo mal, ¿por qué lo voy a perdonar? Si me hizo mal, ¿por qué voy a dejarle mi juguete? ¿Por qué voy a dejarle esto? ¿Voy a dejarle lo otro? Y le decimos que ustedes son hermanos y deben perdonarse. Yo no sé si a ustedes se lo dijeron, pero a mí me lo dijeron muchas veces. Tuvieron que intervenir muchas veces conmigo y con mi hermana y decir, ustedes son hermanas y deben perdonarse. Porque reñamos mucho por tonterías de chicos. Y siempre recuerdo esa palabra, ustedes son hermanos y deben perdonarse. Pedro está aquí cuestionando a Jesús de una situación que es vital para nuestra vida. La interrelación personal con nuestro prójimo. Nosotros, dice en Proverbios, que el hierro con el hierro se pule y el hombre con el trato, ¿con quién? Con el hombre, con su prójimo. Por lo cual, ya en la ley de esta vida, ya se estaba dictando que nosotros no íbamos a estar de acuerdo en todo. Siempre iba a haber alguna diferencia. Siempre iba a haber algún objeto de disputa en una relación interpersonal. Ahora entra el gran reto de cómo nosotros íbamos a accionar ante situaciones adversas con nuestro prójimo. Sigue diciendo, la respuesta de Jesús dice, Jesús le dijo no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces. Por eso, el reino de Dios se puede comparar con un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos. Cuando empezó, le llevaron a un siervo que le debía muchos millones de monedas de plata. Como debía mucho, no tenía dinero para pagar la deuda. El rey ordenó que lo vendieran junto con su esposa e hijos y todo lo que tenía, y así poder recuperar el dinero. Entonces el siervo se postró delante de él y le rogó, por favor, tenga un poco de paciencia conmigo, yo le voy a pagar todo lo que le debo. El rey tuvo compasión de él, le perdonó la deuda y lo dejó libre. ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han debido algo? ¿Deben o han debido? ¿Cuántos deben o han debido en algún momento? Yo, la primera. ¿Cuántos desean que les salden la deuda? ¿Verdad? Qué tremenda bendición que nos salden la deuda. Vamos, sería el milagro de los milagros. Pero bueno, yo he escuchado historias, en este tiempo, donde las deudas de muchos han sido saldadas de forma milagrosa o de forma misericordiosa. Así que puede pasarnos también a nosotros, hay que estar a la expectativa porque puede pasar. Pero aquí vemos a un hombre que debía mucho. De hecho, les voy a decir que esas monedas de plata, en otra versión dice 10,000 talentos. Y eso se traduce a 70,000 denarios. Y para que tengan una idea, 10,000 talentos, que son los millones de monedas de plata, se traduce a 70,000 denarios. Y para que tengan una idea, un trabajador ganaba de promedio un denario por día. Un denario por día son 365 denarios por año.
¿Cuántos años tendría que trabajar esa persona para llegar a 70.000 denarios? ¿Ah? ¿Alguien? ¿Matemático? Si ganaba 365 denarios al año, ¿cuántos años aproximado tendría que trabajar para ganar 70.000 denarios? ¿Cuánto? ¿280? ¿180? La cifra es aproximadamente que tendría que trabajar 164.383 aproximadamente años. Para 70, recuerden que son 365 denarios al año, porque ganaba un denario al día. Y estamos contando los 7 de la semana, que me imagino que tampoco trabajaban los 7 días de la semana, trabajarían 6. Miles de años para poder cubrir esa deuda. Y el rey estaba para saldar las cuentas. Dice, pues no me la puedes pagar. No me la puedes pagar. Vamos a hacer una cosa. Tú y tu familia van a ser vendidos para saldar esta deuda. Calcular que serían ellos el esposo, la mujer, y no se sabe cuántos hijos de esclavo trabajando por el resto de sus vidas. Imagínense usted esclavo en una casa junto con su familia, sin derecho a libertad jamás, trabajando hasta que se muera, y todo lo que eso conlleva. Pero este hombre recibió misericordia. Recibió misericordia de este rey. Y recibió el perdón de sus deudas. Ahora póngase en lugar de ese señor, y usted y yo no sabemos, no tenemos la capacidad posiblemente mental de pensar qué significa que Jesús haya perdonado nuestros pecados, que el Padre haya perdonado nuestros pecados a través de Cristo. Estábamos destinados justo a lo mismo. Estábamos destinados a estar como esclavos eternamente y para siempre. Mas, sin embargo, hemos recibido de Él el perdón, la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es el bien que no merecemos. Eso se llama misericordia. Es algo que recibes que no mereces. Eso es misericordia. Y así nosotros hemos recibido por misericordia el perdón de nuestras deudas, el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados espirituales por medio de Cristo. Y esa es nuestra gran victoria. Pero la historia no se queda ahí. Vamos a seguir leyendo el versículo 28. Ya hemos dicho que este señor le rogó al rey para que perdonara sus deudas, o esa gran deuda. Y el rey así lo hizo por el ruego de este señor, de este siervo, le perdona la deuda y lo deja libre. Entonces el 28 dice, cuando este siervo se fue, presta atención, me imagino que iba feliz, ¿no? Iba feliz después de todo esto. Pero cuando este siervo se fue, se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Entonces el siervo, a quien el rey había perdonado, agarró al otro del cuello y le dijo, págame lo que me debes. El compañero se postró delante de él y le rogó, por favor, ten un poco de paciencia conmigo. Yo te voy a pagar todo lo que te debo. Pero el primer siervo, a quien le perdonaron la gran deuda, no quiso perdonarle la deuda y mandó a echarlo a la cárcel.
hasta que pagara lo que le debía. Y no sé si a usted le pasa, pero siempre hay un ojo visor. Alrededor siempre hay alguien que está curioseando o está, como dicen aquí, cotillando. Siempre hay alguien mirando lo que uno hace. Y dice, cuando los otros compañeros se dieron cuenta de lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarle todo al rey. Entonces el rey lo llamó y dijo, eres un mal siervo. Te perdoné la deuda que porque me rogaste que tuviera compasión. ¿No debiste haber mostrado compasión con tu compañero, así como yo la tuve contigo? Por esta razón, el rey se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara todo lo que debía. ¿Cuánto era lo que debía? Toda la vida. Así los tratará mi Padre que está en el cielo, si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Madre mía, qué desenlace de historia. Pero esta parábola siempre me llega a la mente cuando nuestra impulsividad humana hace que juzguemos a otro. Y aquí es donde quiero detenerme. Muchas veces recibimos una herida, un rechazo, un conflicto no resuelto, una disputa. Muchas veces tenemos inseguridades que no la hemos podido superar. Tal vez hemos recibido una burla o burlas, algún atropello emocional, moral o físico. Y todo eso son ofensas. Son ofensas que ocurren en nuestro corazón. También situaciones familiares o con amigos, deudas incluso, deudas económicas. Y todo eso comienza a quedar en nuestro corazón. Cuando en la psicología se contempla de que cuando pasamos un tiempo difícil, pasamos una situación adversa, es parte de la normalidad un enfado. Es parte de la normalidad una tristeza. Es parte de la normalidad que nuestra mente y nuestro corazón o nuestra alma reaccione en defensa propia. Y la situación con el tiempo tiene que sanarse. Es una herida que se provoca y así como una herida física, tiene un tiempo de curación. Así, en lo espiritual, en lo emocional, una situación adversa tiene un tiempo para sanar, tiene un tiempo para curar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando esa herida física se hace y en una semana, en 15 días, dependiendo qué zona y dependiendo la situación del paciente, no cura. Ya para mí, como médico, es un problema. Si este paciente no le cura la herida. Y comienzo a investigar, comienzo a hacerle analítica. ¿Por qué? Porque algo anda mal en su organismo que no permite que esa herida cure. En lo emocional, cuando una ofensa que está en nuestro corazón por algo que hemos vivido, no sana en un tiempo determinado, hay que poner la alerta igual. ¿Por qué no sana esa ofensa? ¿Por qué no cura esa herida?
esa herida comienza a provocar daños en nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Comienza a generar un ciclo dañino en nuestro interior. Y ahí es donde viene la enfermedad del alma, la intoxicación del alma por la falta de perdón, el rencor, el resentimiento, el resquemor. Y ahí es donde tenemos que detenernos y decir, necesito un antídoto para mi alma. La falta de perdón, el rencor, es el gran regenerador de las heridas, el odio, la amargura, la aversión. Esto se compara como los hongos. ¡Ah! ¡Qué asco! Como diría Dara. Los hongos se adhieren o se extienden en la pared de nuestro organismo y cuando se alimentan pueden llegar a destruir la estructura misma de nuestro edificio biológico, emocional y espiritual. Así de feo es, así de feo es. Como un cáncer que nos carcome por dentro. Así llega a ser una ofensa que se convierte en un resentimiento porque no se curó. Y llega a ser un tóxico para nuestras vidas. Saben, o no sé si ustedes saben, pero yo les voy a decir, a veces llegamos a tener o hay intoxicaciones que los humanos podemos adquirir, infecciones tóxicas. Han escuchado hablar de la salmonela, el Clostridium difficile, el Clostridium botílico, donde nuestro organismo pilla una bacteria por una razón o por la otra. Y nosotros somos intoxicados. Tenemos una infección que nos intoxica el cuerpo. Pero no se queda ahí, sino que esa intoxicación podemos pasarla a otra persona. Y se llama infección por contacto. Yo puedo tener una enfermedad X de este tipo y mi contenido, vamos a decir, mis heces pueden intoxicar a más personas. Por eso es vital la buena higiene, por eso es vital no contacto con esa persona hasta que cure. Asimismo, podemos llegar a ser cuando tenemos intoxicación del alma. Podemos llegar a contagiar al que nos rodea. Nuestra amargura de corazón puede llegar a contagiar al que está a nuestro lado. Podemos llegar a contagiar en nuestra casa a nuestra esposa, esposo, hijos, a nuestro amigo, a nuestros compañeros, porque es algo que estamos emitiendo. Toda esa amargura en nuestro corazón la estamos emitiendo y la estamos proyectando. Por eso necesitamos sanidad del alma. Se ha comprobado científicamente que la falta de perdón, el rencor o el resentimiento provoca alteraciones mentales, emocionales, que finalmente van a terminar en enfermedades físicas. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado sobre la depresión? Sobre problemas gastrointestinales. ¿Por causa de qué? Del rencor, de la falta del perdón. La amargura. Y por eso nosotros necesitamos la sanidad de nuestra alma. Decía Nelson Mandela, el rencor es como tomar veneno y esperar que mate a tus enemigos. Un poco tonto, ¿no? Un poco tonto. Es como tomarnos un veneno y esperar que mi enemigo muera. Es así el rencor. ¿Por qué? Porque a quien el único daña es a quién. A quien lo porta.
a quien no ha accedido a perdonar esa falta, a quien no ha accedido a pasar ya esa temporada, a quien no cede a la restauración. Es tiempo de pensar en las consecuencias de nuestros sentimientos, en la consecuencia de lo que guardamos en nuestro interior. Es difícil vernos en el final de esta historia. Decía al principio, hemos recibido perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados por medio de Cristo. Ahora nos está viendo el Padre que nos ha perdonado y nos ve a nosotros que cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos altera el confort, cuando alguien nos hace algo, nos ponemos a la defensiva y queremos ir encima y queremos hacer justicia. Y nos están mirando y nos dice, ¿no te perdoné yo tus faltas? ¿No te perdoné yo tus agresiones? ¿No te perdoné yo tus ofensas? ¿Por qué no puedes perdonar a quien te ofende? ¿Por qué no puedes tener misericordia como la he tenido contigo? La falta de perdón en nuestro corazón trastorna nuestro estado de ánimo. No somos capaces de ver lo hermoso de la vida. No somos capaces de percibir la bendición de Dios que viene a nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, comenzando por la misma vida que podemos vivir, respirar, gozar de salud. El rencor, el resentimiento, ese resquemor en nuestro interior, en nuestro corazón, no nos permite ser agradecidos. Y dice, que nosotros tenemos que ser agradecidos de lo que Dios nos da. Pero no podemos lograrlo si nuestro corazón no está sano. Hay un versículo que dice en Mateo 6, 14, 15, dice, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará. Entonces esto es algo que no es si queremos, no es opcional, es esencial, es vital, es mandatorio que nosotros aprendamos. El perdón es un acto. No viene porque viene, no es un sentimiento. Es una decisión, igual que el amor. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. El perdón es una decisión. Aunque tengas razón, aunque la justicia humana te dé la razón, realmente la justicia divina viene cuando hacemos la voluntad de Dios. Y el hecho de quebrantar nuestro propio yo y de reconocer que se nos ha hecho daño y tenemos que perdonar, pero que hemos sido perdonados también, es un acto de humildad. Y eso trae sanidad y victoria para nuestras vidas. La falta de perdón impide que tengamos una buena relación con nuestro Dios.
Dice Marcos 11:25, y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien, para que su Padre que está en el cielo también les perdone sus pecados a ustedes. Nuestras amistades muchas veces son rotas por ofensas, que pueden ser habladas, que pueden ser simplemente perdonadas, sanadas. El perdón restaura la amistad, pero el rencor la termina. Eso dice en Proverbios 17:9. Y hoy el Señor nos está llamando para que nuestra conciencia despierte, para que nuestra alma despierte y podamos analizar nuestra vida, analizar nuestra situación mental y emocional y cuestionarnos. ¿Necesito yo antídoto para mi alma? ¿Necesito yo una cura para mi corazón? ¿Necesito yo perdonar a alguien? ¿Necesito yo sanar heridas que hay en mi interior, en mi mente, en mi corazón? Estamos restando vida a nuestra vida cuando permanecemos enfrascados en ofensas del pasado. Estamos dejando de vivir el hoy, perdidos en el dolor del ayer. Estamos perdiendo calidad de vida. Estamos dejando de disfrutar la paz y el gozo que trae el perdón. Amén. En cualquier situación que usted se encuentre, puede ser un familiar, un padre, una madre, un hijo, un hermano, un amigo, un vecino, un conocido, cualquier persona que haya levantado ofensa a usted, y eso permanece en su corazón latente, es una indicación de que hace falta un antídoto, una cura, para que ese dolor se vaya, esa herida se cierre y haya una restauración del alma. Quiero leerles Nehemías 8:10. Y es algo importante porque el perdón provoca liberación y sanidad del alma. Y por consiguiente, eso da paso a los pensamientos y a los sentimientos positivos, a los pensamientos y sentimientos renovados, a ese sentimiento misericordioso, para dar lugar en el corazón a la paz, al gozo y a la alegría. Ustedes me imagino que también han leído en alguna ocasión que la tristeza, que es provocada por muchas veces por situaciones adversas no curadas, por ofensas, por el rencor, provoca depresión. Y que nuestro cuerpo, nuestro organismo se resiente. Y se ha comprobado que el organismo, el sistema inmune, baja. Y cuando nuestro sistema inmune baja, ¿qué sucede? Nos debilitamos y podemos pillar cualquier enfermedad. De hecho, hay estudios que están todavía ahí en pausa, haciendo entender que una de las causas del cáncer puede ser la falta del perdón. Guiado por todo este mecanismo, personas con predisposición genética a un cáncer, que tienen rencor en su corazón, su sistema inmune baja por ese ciclo tóxico que hay en su interior y provoca que esas células puedan salir a flote, esas células cancerígenas. Es un estudio que se está haciendo, se ha propuesto y yo creo que simplemente si habla en la palabra de que necesitamos perdón, de que necesitamos perdonar,
es por algo, ¿verdad? Porque es algo, uno de los pilares de una vida exitosa. Tener un alma libre, tener un alma limpia para poder tener vida plena. Así que les voy a leer Nehemías 8:10, dice, Esdras le dijo, vayan, coman una cena, beban vino dulce y denle una parte a aquellos que no tienen nada preparado, porque este día es sagrado para nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es su fortaleza. Si el rencor nos debilita, el gozo y la alegría nos fortalecen. Pero los dos no coexisten. Los dos no pueden estar juntos en un mismo lugar. Es como la luz y las tinieblas, no. Entonces, ¿a quién estamos dando lugar en nuestro corazón? Quiero que se pongan sobre sus pies. Y yo quiero que hagamos un ejercicio mental. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos en esta hora. Y vamos a pensar, analizar por unos segundos. ¿Cuál cuenta puede tener usted pendiente? ¿Ha ofendido a alguien? ¿Sabe si alguien está ofendido por su causa? ¿Le ha faltado usted a alguien? ¿Le debe usted a alguien algo? Piense en eso por este momento. Porque también tenemos que ponernos en el lugar de quien hemos ofendido en algún momento, en alguna situación. Y tenemos que ser capaces de decir, mira, hermano, hermana, fulano, aquel día recuerdo que dije tal cosa o hice aquello y creo que te pudo haber ofendido, perdóname. Tenemos que ser capaces de meditar en nuestro interior qué falta podemos haber cometido contra alguien y tener la valentía de pedir perdón. Porque esto es de verdaderos valientes. De verdaderos valientes. Y si tú no te acuerdas, puedes decir al Señor, trae a mi memoria si he ofendido a alguien en algún momento y no le he podido sanar, no he podido pedir perdón. Una persona dejó de hablarme y no sé por qué. Me puedo acercar y decirle, no sé qué pasó entre tú y yo, pero yo te pido perdón si dije algo o hice algo que te ofendiera. Perdóname de corazón. Ahora piense usted en qué ofensas le han hecho. ¿Alguien le ha calumniado? ¿Alguien le ha ultrajado? ¿Alguien le ha rechazado? ¿Alguien le ha criticado? ¿Alguien le debe algo? ¿Alguien le ha herido el corazón, la mente, el alma? ¿O una agresión física? Piénselo. Santo Jesús. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de perdonar esas ofensas. Si queremos vivir una vida plena, una vida sana, necesitamos perdonar a aquellos que nos han ofendido. La palabra de Dios dice que si nosotros perdonamos a nuestros hermanos vamos a recibir perdón. Sin embargo, si nos mantenemos en la falta del perdón, nuestras ofensas, nuestros pecados no van a ser perdonados. Y vamos a recibir el pago como aquel siervo que se le perdonó
tan gran deuda y no quiso perdonar una deuda pequeña. En esta hora vamos a pedir al Señor que nos ayude para poder perdonar a aquellos que nos ofenden.